Hola, esta es la parte 2 de la lección 4 del curso Cómo estudiar la Biblia, que trata sobre la geografía e historia del Antiguo Testamento. Los materiales de este curso sobre cómo estudiar la Biblia se encuentran en un link en la descripción de este video. Ahí usted podrá descargar tanto un documento de Word, que es el curso completo, como el PowerPoint de esta segunda lección. Asimismo, algunas recomendaciones son las siguientes. Ese archivo de Word puede imprimirlo y puede ir llenándolo conforme vamos viendo el video. Ponga pausa entonces después de cada pregunta para que usted tenga tiempo para escribir. Y trate primero de decir usted la respuesta y luego la compara con la que damos en el video. Escriba entonces todas las respuestas en el folleto y así puede ir evaluando su aprendizaje. Busque usted mismo los versículos que damos, anótelos, subráyelos en su Biblia y trate de memorizarlos. Eso es algo bastante valioso y de provecho para el curso. Vamos entonces al tema. En la lección pasada dijimos que este estudio tiene la siguiente estructura, que por un lado vamos a ver algunos mapas y la geografía, separando algunos cuerpos de agua, o sea, ríos, lagos, mares, y algunos lugares principales. Eso ya lo vimos en la primera parte, en el primer video, que si usted no lo ha visto, pues le recomiendo, puede buscar el link en la descripción de este video, le recomiendo verlo. La segunda parte que vamos a abarcar en esta lección es la historia. Vamos a ver unas líneas de tiempo y a señalar unas eras principales y los sucesos más relevantes de cada una. En la siguiente lección, en la tercera parte, vamos a ver entonces algunas características de libros, de los libros bíblicos y de las citas bíblicas. Y bueno, vamos a repetir algunas veces ciertos conceptos a fin de poder grabarlos en nuestra mente. Muy bien, empezamos entonces con las líneas de tiempo. Vamos a señalar 9 eras del Antiguo Testamento. Así lo expone Max Anders en su libro, que mencionamos en la parte anterior, y que es un modo bastante práctico de poder comprender la historia. Entonces vamos con la primera línea de tiempo. Vamos a iniciar con una primera etapa que la vamos a llamar la creación del mundo y del hombre y de los sucesos más tempranos. Esa va a ser nuestra primera era. La segunda vamos a llamarlo la era de los patriarcas, que abarca un periodo de aproximadamente 200 años y que relata en el Génesis el nacimiento del pueblo hebreo. La tercera era la vamos a llamar el Éxodo. Es cuando entonces el pueblo hebreo es liberado luego de 400 años de esclavitud en Egipto. La cuarta era la vamos a llamar la conquista. Es cuando ese pueblo hebreo que fue liberado de Egipto entra a la tierra prometida, pasa primero un tiempo en el desierto y entra a conquistar esa tierra prometida luego de su salida de Egipto. La quinta etapa es la que vamos a llamar de los jueces. Abarca un periodo de aproximadamente 400 años y es un periodo en el cual el pueblo es gobernado por jueces. Posteriormente, la sexta era la vamos a llamar la era del reino. El pueblo le pide a Dios que quiere un rey y Dios le concede entonces tener reyes. Abarca un periodo de aproximadamente 400 años y básicamente se relata cómo Israel llega a ser una monarquía y una serie de reyes, en su mayoría malos, que se dan a lo largo de todo este periodo. Luego tenemos el periodo del exilio. Como consecuencia de la maldad de los reyes y del pueblo, el pueblo es entonces conquistado por Babilonia y es llevado al exilio, en este caso por un periodo de 70 años. La octava era es la era del regreso. Pasados los 70 años del exilio, el pueblo puede volver
a reconstruir la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo. Entonces, así tenemos nuestra octava etapa. Hasta ahí termina propiamente el relato bíblico. Luego entramos a una etapa, a una era, que la vamos a llamar de silencio. No hay relato bíblico a lo largo de estos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, es una etapa que es importante comprender porque nos ayuda a entender mucho de lo que luego va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a elaborar este esquema en el cual para cada una de estas eras vamos a tener una persona principal, un personaje principal, un lugar principal y un hecho histórico que nos va a ayudar a recordar de qué se trataba esa era. Entonces tenemos, primero que todo, la creación. El personaje principal es Adán y el lugar principal es el Edén. Luego vamos a ir mencionando el hecho histórico. La segunda era de los patriarcas, la persona principal es Abraham, el lugar principal es Canaán. Dios le pide entonces a Abraham que se traslade precisamente a la tierra de Canaán. La tercera es el Éxodo, donde el personaje principal es Moisés y el lugar principal es Egipto. La cuarta era de la conquista, el personaje principal es Josué y nuevamente es Canaán. Canaán, recordemos, es la misma tierra de Israel. Ese es el lugar principal. Luego tenemos la era de los jueces, donde pues hay muchos jueces. Tal vez el más conocido es Sansón y el lugar principal nuevamente es Canaán. En la era del reino, el personaje principal es David, a pesar de que hubo muchos otros reyes, algunos muy conocidos como Salomón o Saúl. El lugar principal es Israel, que es esa misma tierra de Canaán. La séptima era es la del exilio, donde el personaje principal es Daniel y el lugar es Babilonia. La octava era es la del regreso, donde el personaje principal es Esdras, aunque Nehemías también es bastante conocido en esta misma era. El lugar principal es Jerusalén. Y en la era del silencio, el personaje principal corresponde a los fariseos, aunque en este periodo surgen los macabeos, los saduceos y otros grupos. El lugar principal nuevamente es Jerusalén. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas eras. Vamos con la primera, que es la era de la creación. Entonces recordemos aquí que en esta era el personaje principal es Adán, el lugar es el Edén y el hecho histórico clave es que Adán es creado por Dios, pero peca y destruye el plan original de Dios para el hombre. Esto es así como un brevísimo resumen de qué es lo que ocurre en esta era. Les recomiendo a usted ir repasando cada uno de los personajes y lugares de cada una de las siguientes eras. Muy bien, dentro de esta era de la creación encontramos lo siguiente. Bueno, las fechas son realmente desconocidas. Está relatado en Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 y los sucesos principales son estos. Esta sería nuestra línea de tiempo. Primero que todo, la creación. Dios crea el universo entero, encuentra el hombre que es creado a imagen de Dios. Posteriormente viene la caída, que es cuando el pecado entra al mundo. Luego tenemos el diluvio, que viene a ser ese juicio por el pecado, que se relata entonces en los primeros capítulos del Génesis, y posteriormente tenemos la Torre de Babel, que es entonces el principio de las naciones y los lenguajes. Todo esto es relatado en estos primeros capítulos de Génesis, que abarca un periodo de tiempo bastante extenso. ¿Dónde ocurren estos eventos de esta era? Bueno, ya nosotros lo vimos que ocurre en el huerto del Edén, en una ubicación que no tenemos totalmente clara, pero que sería aproximadamente acá donde hemos marcado ese punto. Número 1. Tenemos el monte Ararat, que es donde se relata que ahí quedó el arca luego del diluvio.
Es un sitio importante. La Torre de Babel, que tampoco se tiene certeza total de dónde se ubicaba, pero por el relato bíblico, bueno, sabemos que sería en esta zona de Mesopotamia. Vamos a la segunda era. Esta es la era de los patriarcas. Entonces, siguiendo nuestro esquema histórico, la primera era es la creación. La segunda era es la de los patriarcas, donde el personaje principal es Abraham en la tierra de Canaán. Y el hecho histórico clave es que Abraham es escogido por Dios para ser padre de un pueblo que represente a Dios ante el mundo. Igual vaya usted repasando todas las otras eras y sus personajes para que los pueda memorizar en el orden en el que ocurren. Vamos entonces a la línea de tiempo de esta era de los patriarcas. Abarca aproximadamente del año 2000 a.C. al 1800 a.C. y se relata en el libro de Génesis del capítulo 12 al capítulo 50. Aquí nos encontramos primero que todo con Abraham, el llamamiento de Abraham, que es el padre del pueblo hebreo. Luego tenemos a Isaac, que sería el segundo padre de la promesa. Posteriormente a Jacob, que sería entonces el padre de la nación de Israel, sobre el cual pues la Biblia hace una serie de distintos relatos de su vida, de sus hijos, para posteriormente concentrarse en José, que se convierte en un líder en Egipto, y de esa manera entonces se preserva la vida del pueblo y se ubican en Egipto por los siguientes años. ¿Dónde ocurren los eventos de esta era? Bueno, Abraham hace un viaje a Canaán. Abraham era originario de Ur y se traslada posteriormente a Harán para de ahí ir a la tierra de Canaán. Entonces, bueno, tenemos el mar Mediterráneo, aquí el mar Rojo, el Golfo Pérsico, Egipto, tenemos los ríos Tigris y el río Éufrates, y Ur de los caldeos, que era la tierra originaria de Abraham. Esta es la zona de Babilonia, y más arriba tenemos entonces a Harán. Tenemos un lugar que se llama Hamat y Siquem. Hebrón, que es otra ciudad mencionada en este relato, y entonces nos encontramos con que Abraham primero se traslada a Harán y un tiempo después a la tierra de Canaán, específicamente a Siquem en primera instancia. Vamos con la tercera etapa. La tercera era es la era del Éxodo. Entonces nuevamente tenemos nuestro esquema histórico. Y en esta era del Éxodo encontramos con que el personaje es Moisés, el lugar es Egipto, y el hecho histórico clave es que por medio de Moisés Dios libera al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y les da la ley. Vamos a la línea de tiempo en esta era del Éxodo, que es relatado en los libros de Éxodo a Deuteronomio, y que posiblemente ocurrió del año 1800 a.C. al año 1400 a.C., aunque existe cierto debate en cuanto a estas fechas. Entonces nos encontramos primero con la liberación de la esclavitud de Egipto. Todos conocemos entonces cómo el pueblo, luego de las plagas, pasa el Mar Rojo. Posteriormente, en el monte Sinaí, Dios le da a Moisés los mandamientos y en general pues la ley. El pueblo luego se traslada a un lugar que se llamó Cades Barnea y ahí ocurre una rebelión contra Dios, y entonces ese es un punto de inflexión porque es cuando Dios entonces castiga al pueblo a permanecer en el desierto por una generación completa, o sea, por 40 años. Y es entonces donde se da ese peregrinaje de 40 años que viene a ser la consecuencia de la rebelión contra Dios. ¿Dónde ocurren entonces estos eventos? Bueno, básicamente en Egipto. Nos encontramos entonces nosotros con estos lugares que ya hemos mencionado: el mar Mediterráneo, el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto y el mar Rojo. Lo mencionamos como
los cuerpos de agua en la lección anterior, y el río Nilo. Tenemos entonces la tierra de Egipto, la tierra de Canaán, y entonces un lugar llamado Ramesés. El pueblo durante el éxodo se desplaza a Sucot. Luego tenemos que va hacia el monte Sinaí, que posiblemente estaba ubicado en este punto, para luego trasladarse a Esión-Geber, de ahí a Cades Barnea, luego a Orna, y ahí es donde tenemos pues que da, digamos, vuelta durante los 40 años para posteriormente poder entrar a la tierra de Canaán. En este punto 7 es lo que llamamos los campos de Moab. Algunas ciudades dentro de la tierra de Canaán fueron puntos importantes, como fueron Jericó y Hebrón. Vamos entonces ahora a la cuarta era, la era de la conquista. Nuevamente tenemos nuestro esquema histórico. Entonces, en la era de la conquista, el personaje principal es Josué, el lugar es Canaán, y el hecho histórico clave es que Josué dirige la conquista de la tierra prometida. Siga usted repasando el resto de las eras en el orden mostrado. Esta era de la conquista es un poco más corta, iría del año 1400 a.C. al 1375 a.C. y es relatada en el libro de Josué. Acá nos encontramos como hechos clave la división milagrosa del río Jordán, que le permite nuevamente al pueblo de Israel cruzar en seco por medio del río, pero en este caso ya no el Mar Muerto, sino el río Jordán, y entrar a la tierra prometida. Luego ellos tienen una conquista milagrosa de la ciudad de Jericó, para posteriormente empezar a conquistar el resto de la tierra de Canaán y finalmente dominar la gran mayoría de la tierra y poder entonces repartirla entre las distintas tribus del pueblo de Israel. ¿Dónde ocurren estos eventos? Bueno, todos ocurren en la tierra de Canaán. Tenemos entonces un sitio, Sittim. Cuando cruzan aproximadamente en este punto el río Jordán, se dirigen a Gilgal y de ahí a Jericó. Logran esta victoria en Jericó para luego continuar hacia Jai y después hacia Gabaón. Entonces se desplazan hacia el sur, hacia el valle de Ajalón y hacia Hebrón. Una vez conquistada esta parte sur, se dirigen hacia el oeste, hacia Gaza y posteriormente hacia el norte, hacia Hazor. Una vez conquistada la parte norte, recordemos que fue en Silo donde se ubicó posteriormente el tabernáculo. Vamos a la siguiente era, es la era de los jueces. Nuevamente el esquema. En la era de los jueces el personaje principal es Sansón, el lugar es Canaán. Y el hecho histórico clave es que Sansón y otros fueron escogidos como jueces para gobernar al pueblo durante 400 años de rebelión. Esta era de los jueces se relata en los libros de Jueces a Ruth y va del año 1300 a.C. al 1050 a.C. Algunos eventos principales es que, bueno, se nombran los jueces, los líderes de Israel, donde encontramos una serie de diferentes jueces. Sin embargo, hay un ciclo repetitivo de rebeliones, o sea, de quebrantamientos de la ley de Dios por parte del pueblo, lo cual significa un ciclo también en las desventuras del pueblo, o sea, son atacados por enemigos que los empiezan a derrotar. Y encontramos una historia que es la historia de Ruth, que podemos decir que es una mujer modelo. Esta era de los jueces es una película que se repite, donde encontramos entonces un ciclo de pecado, donde Israel incumple los mandamientos del Señor y recibe entonces la consecuencia, o sea, la disciplina por parte de Dios, que básicamente consiste en
la conquista por parte de las naciones vecinas. Luego Israel se arrepiente y clama entonces a Dios por liberación, y Dios entonces levanta un juez que viene a liberarlos de esa opresión. El pueblo entonces es librado de esa opresión militar mientras aquel juez vive. Y después volvemos a entrar en un nuevo ciclo de pecado, disciplina, arrepentimiento, juez y liberación, de manera que esto se repite bastantes veces, alrededor de unas 10 veces. ¿Cuáles son los principales lugares en esta era de los jueces? Bueno, la tierra de Canaán, Filistea, Moab y Amón. Dado que los filisteos, Moab y Amón fueron los principales enemigos que vinieron a atacar al pueblo de Israel en esta tierra de Canaán. Vamos ahora a la sexta era, que es la era del reino. Entonces, nuevamente en nuestro esquema histórico, encontramos que en esta era del reino el personaje principal es David, el lugar es Israel, y David, el más grande rey de Israel, es seguido por reyes, la mayoría impíos, que son juzgados por su pecado. Estos eventos son relatados en los libros de Primera de Samuel a Segunda de Crónicas y transcurren aproximadamente del año 1050 a.C. al 600 a.C. Los principales eventos aquí son el Reino Unido. Entonces, originalmente se tiene un reino unido liderado por Saúl, luego por David y después por Salomón, pero este reino luego se divide. Tras la muerte de Salomón, el reino es dividido y entonces entran en una serie de conflictos donde el reino del norte es un reino injusto, donde la gran mayoría de sus reyes son malos, y luego el reino del sur, que tiene algunos reyes buenos y por lo tanto dura un tiempo más. ¿Cuáles son los principales lugares en esta era del reino? Bueno, toda la tierra de Canaán, que durante el reino de David y Salomón se expande y alcanza su máxima extensión, pero luego los reinos son divididos y entonces tenemos el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que se le sigue llamando Israel, y el reino del sur, que empieza a llamársele solo por Judá. Vamos a la siguiente era, es la era del exilio. Entonces tenemos nuestro esquema histórico nuevamente. El personaje principal en la era del exilio es Daniel, el lugar es Babilonia, y Daniel por los 70 años siguientes provee liderazgo y estimula la fidelidad entre los exiliados. Ese sería el hecho histórico clave. Esta era del exilio es relatada en los libros de Ezequiel a Daniel y transcurre entre el año 600 a.C. al 500 a.C. aproximadamente. Tenemos entonces aquí como eventos principales la profecía acerca de que se venía ese cautiverio, que se acercaba por parte de los babilonios. Luego tenemos que Dios manda una serie de profetas que estimulan la fidelidad de los exiliados, y tenemos entonces los exilios en sí mismos, que son asimilados entonces en la cultura, en el caso de que vemos en el libro de Daniel, y vemos luego el cambio de poder porque el imperio babilónico es conquistado por los medo-persas. ¿Dónde ocurren estos hechos? Bueno, ya hemos visto toda esta zona de la media luna fértil, el reino de Judá, que lo encontramos aquí señalado con esta A, el reino de Asiria, que originalmente había conquistado el reino del norte, pero luego entonces es desplazado por los babilonios, y posteriormente los persas, que vienen a conquistar a Babilonia. Vamos ahora a la siguiente era, es la era del regreso. En esta era del regreso, entonces siguiendo todo el esquema histórico, nos encontramos con que el personaje principal es Esdras, el lugar es Jerusalén, y el hecho histórico clave es que Esdras guía al pueblo de regreso del exilio para reedificar a Jerusalén.
Esto es relatado en los libros de Esdras a Esther y transcurre aproximadamente del 500 a.C. al 400 a.C. Los hechos principales son la ruina, o sea, la destrucción que quedó en Jerusalén por la guerra y el descuido. Luego tenemos la reedificación del templo. Luego tenemos la reedificación espiritual del pueblo y la restauración de las murallas de la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde ocurren estos eventos? Bueno, todo el imperio medo-persa, donde encontramos aquí a Babilonia, y luego vemos cuál pudo haber sido el camino de regreso a Jerusalén. Y vamos a la novena era, que es la era del silencio. Entonces, en todo nuestro esquema histórico ya llegamos a la novena era, donde el personaje principal, en este caso sería el grupo de los fariseos, el lugar es Jerusalén, y los fariseos y otros grupos sepultan a los israelitas en el legalismo por los 400 años siguientes. En este caso no hubo profetas, no hay escritos bíblicos, aunque sí hay otros escritos apócrifos que relatan este periodo, que transcurre aproximadamente del año 400 a.C. hasta el nacimiento de Cristo. Aquí tenemos entonces un cambio de guardia. Aparece el imperio griego, que conquista en este caso a los medos y a los persas. Aparecen una serie de sectas políticas como los macabeos y los celotes, y sectas religiosas como los fariseos y los saduceos, y se da la esperanza mesiánica, o sea, la expectativa de la venida de un Salvador. En esta era del silencio, los eventos ocurren acá en la zona de Palestina. Encontramos a Persia y Grecia, donde Alejandro viene y conquista todos estos terrenos de Palestina y de Persia también. Y posteriormente aparece el Imperio Romano, que viene y derrota a lo que había quedado de los griegos, y entonces se establece el imperio que es el que está imperando durante el periodo del Nuevo Testamento. Esta ha sido la parte 2 de esta lección. Por favor, continúe con la parte número 3. Gracias y bendiciones.